Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una clase. Esta ocasión vamos a hacer un repaso generalmente para Olimpiadas de Química. En específico los temas de estequiometría, preparación de soluciones, algunas relaciones del estado gaseoso, número de Avogadro y cosas, por ejemplo, de reacciones, rendimiento de reacción, conversión de reacción. Pues bueno, vamos a dar inicio. Bienvenidos nuevamente y bueno, el primer reactivo nos dice cuál es el coeficiente estequiométrico del oxígeno al balancear la siguiente ecuación. Pues bueno, pues para ello vamos a iniciar con esto. Aquí tenemos 3 oxígenos y 2 son 5. Entonces aquí sería 5 medios. Lo más probable, pero bueno, tenemos un hierro, aquí tenemos que poner 2 hierros. Para tener 2 hierros de ambos lados, 2 azufres, 2 azufres. Tenemos que 3 oxígenos y 4 son 7. Aquí sería entonces 7 medios. O multiplicamos por 2 todo y me quedaría 4, ¿sí? Más 7 oxígenos. Nos quedaría, si multiplicamos todo por 2, 2, hierro 2 o 3 más 4SO2. Lo cual pues nos quedaría exactamente lo que estamos buscando, y entonces el coeficiente estequiométrico para el oxígeno tendría que ser 7, ¿sí? Ahora dice, si el volumen de un gas es de 600 mililitros a la presión de 3 atmósferas, ¿cuál es el volumen resultante si su presión se iguala a la del nivel de mar y la temperatura permanece constante? Bueno, para ello nosotros sabemos que hay una ley general del estado gaseoso. Esta ley nos dice lo siguiente, que la presión por el volumen, entre RT, que es el número de moles, ¿sí? Cuando se tiene en un gas ideal, pues puedes tener en un recipiente encerrado N moles, y tú la puedes tener a una condición P1, volumen 1, RT1. Si tú modificas las condiciones, el número de moles no cambia, las condiciones serían presión 2, volumen 2, RT2, y como el como el número de moles es el mismo, entonces tú puedes tener que PB1 sobre RT1 va a ser igual a presión 2, volumen 2, RT2. R y R se cancela. Si la temperatura 1 y la temperatura 2 son iguales, es decir, constante, esto nos quedaría P1, volumen 1, presión 2, volumen 2. Y aquí nos dicen que una presión 1 es de 3 atmósferas, entonces la presión 1 es 3 atmósferas. El volumen 1 son 600 mililitros, lo podemos dejar en mililitros. Algo muy importante cuando trabajemos estas ecuaciones de gases ideales, la temperatura siempre debe estar en Kelvin. El volumen lo puedes manejar en mililitros, en litros, la presión en milímetros de mercurio o atmósferas, y no hay problema. Dice que la presión 2 ahora es una atmósfera, es decir, a nivel de mar, y el volumen 2 lo desconocemos, entonces de aquí me sale 1800 mililitros, ¿verdad? Entonces la respuesta es 1800 mililitros, ¿de acuerdo? Pues vamos a continuar. Entonces tenemos esas respuestas. Ahora vamos a continuar con esto. Dice, calcule la molaridad de una solución que contiene 171 gramos de azúcar con un peso molecular de 342 gramos sobre mol en 100 litros de solución. Entonces el volumen de la solución son 100 litros. El número de moles, que es la masa entre el peso molecular de la sustancia, aquí sería 171 gramos entre de 342 gramos sobre mol. 371 entre 342 es 0.5, sería 0.5 mol. Y entonces la molaridad que nosotros conocemos sería el número de moles entre el volumen de la solución en litros, 0.5 mol entre de 100 litros. Esto nos queda un resultado de
5 por 10 a la menos 3, 5 por 10 a la menos 3 molar, o el valor de 0.005 molar. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que es el inciso A. ¿De acuerdo? Vamos a continuar con estos ejercicios. Dice, ¿cuántos átomos de carbono hay en un quilate de diamante? El diamante es carbono puro y un quilate es exactamente 0.2 gramos. Bueno, pues primero tenemos que conocer cuánto es el número de moles de carbono que tendremos. Nos dice que un átomo de carbono, dice, ¿cuántos átomos de carbono hay en un quilate? Que el quilate es carbono puro, son 0.2 gramos. Serían 0.2 gramos de carbono. El peso molecular del carbono es 12 gramos sobre mol y tendríamos los moles de carbono, 0.2 entre de 12. Esto nos quedaría 0.0167 mol. Sabemos del número de Avogadro que 0.067 mol de carbono, de acuerdo con el número de Avogadro, es como si fuera un factor de conversión, que un mol de cualquier sustancia, en este caso carbono, contiene 6.02 por 10 a la 23 átomos, si hablamos de un elemento, moléculas o de alguna sustancia. 0.0167, entonces por 6.02 por 10 a la 23 nos queda un valor aproximadamente de 1.053 por 10 a la 22 átomos. Entonces sería la respuesta del inciso D. Pues bueno, con ello ya vamos avanzando. Si hay alguna duda lo puedes escribir aquí en el canal. Ahora dice, si en una mezcla las partículas de soluto son tan grandes que pueden separarse del disolvente mediante filtración, nos dice, o sedimentación se tiene, pues cuando tenemos una solución, sabemos que hay 4 grados de una solución totalmente diluida, cuando tenemos pequeña cantidad de soluto en abundante cantidad de solvente. ¿Sí? Esa es la principal situación. La otra es que tengamos una cantidad necesaria o suficiente de tal manera que la solución tiene la cantidad suficiente para poder disolver de soluto. La otra situación es que ya tenemos tanta cantidad de soluto que el solvente ya no es capaz de disolverlo en su totalidad y entonces observamos algunas pequeñas partículas que ya empiezan a quedarse sin disolver. Y la otra parte es que tenemos una cantidad de solvente con una cantidad de soluto que supera y prácticamente la mayor cantidad del soluto ya no se disuelve. A esta se le llama diluida, ¿sí? A esta se le llama saturada, a esta se le llama sobresaturada y esta pues está muy por encima de la saturación. Entonces aquí sería una solución sobresaturada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay abundantes partículas de ese soluto que no se han podido disolver y por lo tanto pues tenemos esta capacidad de poderla separar, ya sea por filtración, es decir, poniendo un papel filtro, la solución, o por sedimentación, dejar la solución sin movimiento y las partículas empiezan a formar un sedimento, empiezan como a caer al fondo del recipiente. Pues bueno, ahora nos dice, escribe dentro de paréntesis el número que relaciona el compuesto con su función. Bueno, primero que nada un hidróxido. Un hidróxido nosotros sabemos que está formado pues porque contiene un OH, ¿sí? Ahora, anhidro. Anhidro generalmente se le llama a la especie, ¿sí?, que se forma por un metal con oxígeno y generalmente nos dicen el anhidro carbónico, por ejemplo. Entonces un anhidro puede ser el anhidro carbónico o el anhidro puede ser el SO2, o sea, dióxido de azufre, o puede ser también el SiO2, ¿sí? Entonces el SiO2 eso es un anhidro, ¿sí?
Luego nos dice un hidrácido. Los hidrácidos generalmente contienen pues un hidrógeno de entrada, ¿sí? Pero contienen un halógeno. Los hidrácidos contienen generalmente eso y un hidrógeno. Y un ejemplo de ello pues sería el ácido clorhídrico. Los hidrácidos podrían ser el ácido clorhídrico, son de la fórmula HX. Entonces los hidrácidos tendría que ser esto. Ahora, un óxido básico. Un óxido básico se refiere a que tenemos un óxido, o en este caso se forma por un metal con el oxígeno. Un metal con el oxígeno, en este caso sería un metal alcalino térreo, sería esto, ¿verdad? Un óxido básico. Es un metal, el sodio es un metal y se forma en combinación con oxígeno. Ahora busquemos un oxiácido, nos dicen, ¿sí? Un óxido, o sí, oxiácido. ¿Y qué se está formando aquí? Un oxiácido, lo que nosotros sabemos es que es un ácido que contiene oxígeno. Sabemos que el ácido es sulfúrico, por ejemplo, es un ácido y en su estructura química tiene oxígeno, ¿de acuerdo? Ahora vamos a ver qué es una oxisal. Si una oxisal, pues dice que es una sal que contiene pues oxígeno, pero que está relativamente, tiene ácidos. Y por ejemplo, aquí tenemos que se combina, dice, con un hidróxido o el radical de un metal. Una oxisal también puede ser de la forma que tiene un metal, dice, con un halógeno, un elemento no metálico y oxígeno. Entonces, en ese sentido, nosotros podríamos decir que una oxisal podría ser en este caso, por ejemplo, el amonio, dice aquí NH4, o pues bueno, vamos a ver otros ejemplos, a ver, oxisales. Una oxisal, dice, se puede sustituir parcialmente los protones de un ácido por metales. Entonces, ahí voy a buscar más ejemplos. Oxisal, ejemplos, unos oxisales. Por ejemplo, los nitratos, dice, son oxisales. Entonces los oxisales sería el nitrato de plata. Ahora dice una sal ácida. Nosotros sabemos que las sales ácidas o las sales ácidas o alcalinas, por ejemplo, cuando tenemos el NaHCO3, que es bicarbonato, el bicarbonato neutraliza ¿qué? Ácidos, entonces esta sería una sal básica. Aquí tenemos, dice que lo que tendríamos aquí por el hecho que tenga esto se llama bicarbonato, ¿sí? No, eso es NH, es como el HCO3. Esto sería el disulfito. A ver, permíteme, que dice NH. Vamos a ver qué es una sal ácida. Sal ácida o base ácida. Dice, está hecha de un ácido débil y una base fuerte. Pues por ejemplo, un ácido débil y una base fuerte pudo ser que el hidróxido de sodio reaccionó con él, probablemente HSO3. Entonces sería una sal. En este caso, dice, una sal puede estar hecha de un ácido débil y una base fuerte, un ácido fuerte y una base débil, o un ácido débil. Entonces tendría que ser una sal ácida, ¿de acuerdo? Ahora dice que la energía de los electrones estén cuantizada, significa que los electrones salen por sí solos a un nivel superior. Los electrones solo pueden ocupar ciertos niveles con respecto al núcleo y poseer determinadas cantidades de energía. Los electrones por su cuenta bajan a niveles de energía. Los electrones pueden ocupar cualquier nivel energético en el átomo. Y dice que los protones y neutrones se encuentran unidos fuertemente al núcleo. Yo creo que está más relacionado con esto, que los átomos, bueno, los electrones pueden tener determinados niveles y poseer cierta cantidad de energía.
Ahora dice, ¿cuál de los siguientes compuestos al disolverse da lugar a iones cloruro? Bueno, pues este da iones de clorato y este es ion amonio. No puede cual separarse en agua, no puede. Lo más probable es este. El cloruro de amonio, ¿sí? Cuando se va con agua, pues nos tendría que dar de entrada NH3. A ver, en agua, ¿cómo podría ser esto? Bueno, si es una sal, cloruro de amonio, nosotros sabemos que las sales hacen esto, NH4 más cloruro, ¿sí? Entonces, si eso se disuelve en agua, o sea que esto está disuelto en agua, es una sal, entonces únicamente se separa de sus iones. Ahora nos dice 125 gramos de ácido sulfúrico se mezclaron con 125 gramos de KOH. Uno de los reactivos quedó en exceso después de llevar a cabo la siguiente reacción. Dice, el exceso de este reactivo es igual a... Bueno, en primer lugar, vamos a convertir el número de moles de ácido sulfúrico que tenemos en contacto. Aquí sería 125 gramos entre 98 gramos sobre mol. Entonces tenemos 125 entre 98 y nos queda 1.275 mol. Ahora, ¿cuántos moles de KOH estamos metiendo? Pues serían 125 gramos. Peso molecular, el KOH tiene un peso molecular creo de 40, a ver, permíteme, en KOH. KOH, a ver, el potasio creo es 19, el oxígeno 16 más 1, a ver, KOH masa molar. Pesa 56, entonces vamos a entre 56.1 gramos por mol. Entre 125 entre 56.1 nos queda 2.22 mol. Ahora vamos a calcular algo que les comenté en su momento en una clase, lo que se llama avance. ¿Cuál sería el avance para el KOH? Pues sería los moles, ¿sí? Número de moles iniciales entre el valor absoluto del coeficiente estequiométrico. Entonces aquí sería 2.22 entre de 2. 2 es positivo porque el reactivo es menos 2, entonces el valor absoluto de menos 2 es 2. Entonces aquí queda 2.22 entre de 2, queda 1.11. Ahora hay que calcular el avance, ¿sí?, para el ácido sulfúrico. Pues son los moles de ácido sulfúrico, 1.275, entre el coeficiente estequiométrico, que aquí es 1, valor absoluto de 1 es 1, y nos queda 1.275. Ahora, con base en estos cálculos, quien tenga el avance menor, ¿sí? ¿Quién tiene el avance menor? Pues el KOH es menor su avance que el ácido sulfúrico, ¿de acuerdo? Y entonces, el que tenga el menor valor es el reactivo limitante, entonces el KOH es el reactivo limitante, ¿de acuerdo? Pues ahora, si este es el reactivo limitante, sabemos que el reactivo en exceso es el ácido sulfúrico. Por lo tanto, si nosotros tenemos 2.22 mol de KOH, sabemos cuántos moles de ácido sulfúrico se van a consumir. Tenemos que 2 mol de KOH, ¿sí?, consumen 1 mol de ácido sulfúrico. Eso lo encontramos de estos números estequiométricos. Entonces 2.22 entre de 2 nos queda 1.11 mol de ácido sulfúrico, es lo único que se va a consumir. Entonces los moles en exceso, ¿sí?, ¿qué van a hacer? Pues los 1.275 moles iniciales menos 1.11 moles. 1.275. Entonces el exceso es 0.165 mol, ¿sí?
Si esto lo convertimos a masa, pues hay que multiplicar por 98 gramos por cada mol de ácido sulfúrico y nos da un valor de 16 gramos, aproximadamente 16.17, que el más cercano es 15.63. Probablemente por no utilizar todos los dígitos es que hay una diferencia, pero pues tú lo puedes revisar detenidamente y probablemente sea eso, ¿sí? La única diferencia, pero el reactivo en exceso es el ácido sulfúrico y aproximadamente 16 gramos quedan sin reaccionar, ¿de acuerdo? Bueno, ahora nos vamos con lo siguiente. Nos dice el siguiente ejercicio. El número de oxidación, dice, en el siguiente compuesto para el hierro es, pues bueno, sabemos nosotros que el potasio trabaja con +1, el ion cianuro como tal, ¿sí? Como tal trabaja con -1, y todo esto lo sabemos, que esto trabaja con -1, porque esto viene como del ácido cianhídrico. Todo esto es -1 y el protón es 1, por eso sabemos que todo esto es -1. -1 por 6, -6 más 3, sería -6 más 3 del potasio más el estado de oxidación del hierro sería igual a 0. Entonces el hierro es 6 menos 3 es 3. Entonces el estado de oxidación es 3. Recuerda que todo átomo es neutro en sus números de oxidación. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ahora nos dice 2 bulbos de igual tamaño con muestras de gases diferentes se mantienen a la misma temperatura. En uno se introduce CO2 y en el otro un peso igual de, en este caso, bueno, no es propano, pero debe de ser un alqueno. Dice, ¿qué bulbo contiene mayor número de moléculas? Pues bueno, dice 2 bulbos de igual tamaño, entonces tenemos 2, pensemos que esto es un bulbo, esto es otro bulbo. Tienen el mismo volumen, aunque no parezca, pensemos que volumen 1 es igual a volumen 2. Se mantienen a la misma temperatura, o sea, T1, T1. Dice, en uno se introduce CO2, pensemos que aquí va el CO2, y en el otro un peso igual de C3H3. Entonces no hay que olvidar, ¿sí?, que el peso generalmente lo conocen como masa, en gramos. Este es el peso molecular, es 44 gramos por mol. Este otro compuesto es 12 por 3, 36, más 6 que es de los hidrógenos, me quedaría 42 gramos sobre mol. Sí, el CO2 es 12 más 32, 44. Si tienen la misma masa, ¿quién tendría mayor número de moléculas? Pues el que tenga mayor número de en este caso el mayor número de moles, ¿de acuerdo? Entonces el número de moles de CO2 pues va a ser la masa entre el peso molecular y el número de moles. En este caso de CH3 va a ser la masa, que va a ser la misma, entre de 42. ¿Dónde va a ser mayor el número de moles? Aquí, porque dividimos entre un peso molecular más pequeño. Y entonces, si lo relacionamos con el número de Avogadro, pues van a tener más moléculas o átomos aquí. Entonces, ¿quién es el bulbo? Ya aquí estamos explicando la respuesta, pues sería el que contenga C3H6. Ese sería el bulbo que va a tener mayor número de moléculas. ¿Todo por qué? Porque tiene un compuesto químico cuyo peso molecular es bajo, ¿verdad? En comparación con el otro, ligeramente bajo, pero nos va a dar un número de moles mayor. Dice, existen elementos con peso atómico fraccionario debido a, bueno, eso se debe acá a isótopos, ¿de acuerdo? Ahora nos dice, un compuesto de platino
en específico platino 2, se usa como medicamento contra tumores. Este contiene, dice, 65% de platino, 23.6% de cloro, 93% de nitrógeno y 2.02 de hidrógeno. Nos solicitan la fórmula empírica. Pues bueno, entonces aquí tenemos esto. Si ponemos una base de cálculo, 100 gramos del compuesto, ¿sí? Si tenemos 100 gramos del compuesto, entonces eso equivaldría a tener de platino 65 gramos, de cloro 23.6 gramos, de nitrógeno tendríamos 9.33 gramos, de hidrógeno sería 2.02 gramos. Si convertimos esto a número de moles, 65 entre el peso molecular del platino. ¿Cuánto es el peso molecular platino? Masa molar, vamos a ver. Dice que el platino tiene una masa molar de 195. Entonces 65 entre 195 nos da 0.33 mol. Ahora 23.6, el cloro es 35.5, 0.664. El nitrógeno, su peso molecular es 14, nos da 0.666. E hidrógeno, pues su peso molecular es 1, nos da 2.02. Entonces ahora lo que vamos a hacer nosotros es escribir la fórmula como si fuera con su índice molecular. Sería 0.333, cloro 0.664, nitrógeno 0.666 e hidrógeno 2.02. Para tener una fórmula mínima o una fórmula, buscamos el número más pequeño y dividimos toda esta parte entre el número más pequeño, sería 0.33. ¿Sí? En este caso sería el número más pequeño, aquí 0.33, aquí sería 0.33 y aquí sería 0.33. Entonces aquí nos quedaría platino a la 1, esto sería carbono 2, cloro 2, esto es cloro, nitrógeno 0.66 entre 0.33, aproximadamente 2 también, e hidrógeno, ¿cuánto sería? 2.02 entre 0.33, aproximadamente 6. Entonces sería platino, cloro 2, nitrógeno 2, H6. Platino, cloro 2, nitrógeno 2, H6. Entonces este sería el compuesto. ¿De acuerdo? Lo puedes comprobar también a partir de esta molécula, calcular el porcentaje de cada uno de ellos. Bueno, ahora nos dice, se va a preparar cloro de acuerdo con la siguiente reacción. ¿Qué volumen de ácido clorhídrico concentrado que contiene 36% peso de ácido clorhídrico se necesitará para preparar 100 gramos de cloro? Es decir, queremos preparar aquí 100 gramos. Bueno, pues como nos piden cuánto volumen de ácido clorhídrico, damos por sentado que todo el manganeso pues tendría que reaccionar y por lo tanto también el ácido clorhídrico necesario. ¿Qué quiere decir? Que aquí no hay un reactivo limitante como tal. Que nos digan, entonces hay que tomar el cálculo como base o como reactivo limitante al ácido clorhídrico. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer aquí es trabajar con el ácido clorhídrico. Hay varias formas. Uno de ellos es primero balancear. Siempre en toda reacción química es balancear la fórmula. Tenemos 4 hidrógenos, excelente. 4 cloros, aquí hay 2 cloros y 2 cloros, 4 cloros, un manganeso, 2 oxígenos y 2 oxígenos. Entonces aquí podemos decir, bueno, voy a preparar 100 gramos de cloro. ¿Cuántos moles son de cloro?
son 100 gramos entre D. El peso molecular del cloro es 35,5 por 2, sería 71 gramos por mol. Entonces son 100 entre 71. Es 1.408 mol de cloro. Ahora con la estequiometría, nosotros estamos dando a entender que una mol de cloro se produce a partir, ¿sí?, de 4 mol de ácido clorhídrico. ¿De acuerdo? Entonces por 4 me quedaría 5.63 3 mol de ácido clorhídrico. Y bueno, esto es ácido clorhídrico puro, entonces sabemos que una mol de ácido clorhídrico, ¿cuál es su peso molecular? 36,5 gramos. Entonces lo que en realidad nosotros necesitamos son, por 36,5 aproximadamente 205,63 gramos de ácido clorhídrico. Ojo, puro, o sea, la reacción química siempre nos muestra los compuestos puros, no nos muestra compuestos que estén con una determinada de pureza. Entonces, ahora ya sabemos, necesitamos 205,63 gramos de ácido clorhídrico puro. Pero nosotros tenemos un ácido comercial, dice, un ácido clorhídrico que contiene 36% peso, que quiere decir que por cada 100 gramos de ácido clorhídrico, llamémosle comercial o lo que vamos a usar, comercial, solo nos da 36 gramos de ácido clorhídrico puro. Por lo tanto, esos 205 equivalen a tener 571,205 gramos de ácido clorhídrico comercial. Ahora, nosotros sabemos que la fórmula del ácido clorhídrico, la densidad de ese ácido comercial es masa entre volumen. Si ya conocemos la masa, podemos calcular el volumen como la masa sobre la densidad, es decir, 571,205 entre de 1.18 gramos por mililitro. Entonces dividimos entre 1.18 y nos resulta 484,07 mililitros. ¿De acuerdo? Entonces es el inciso D. Pues bueno, con ello, pues como puedes ver, aquí ya metemos toda la estequiometría, todo lo que conlleva pues la solución de este tipo de reactivos. Ahora nos dice lo siguiente, dice la siguiente reacción, dice que es ácido acético más hidróxido de sodio y nos da acetato de sodio más agua, es de, bueno, la reacción nosotros sabemos que si este es un ácido, ¿sí?, y esto es una base, generalmente son de neutralización. Un ácido con una base forman una sal y agua, generalmente. Entonces la reacción es de neutralización. Ahora en lo siguiente, dicen, ¿cuáles de las siguientes ecuaciones de las reacciones expuestas a continuación el óxido de manganeso 4, que se conoce como MnO2, muestra las propiedades de agente oxidante? Bueno, vamos a repasar rápidamente qué es un agente oxidante. Un agente oxidante, por ejemplo, el oxígeno, ¿sí?, o promueve la oxidación, ¿sí?, valga la redundancia, es un agente oxidante porque promueve la oxidación, o la otra promueve la pérdida de electrones. Pero, ¿cómo promueve la pérdida de electrones? Porque capta electrones, ¿verdad? Digamos que toma electrones de otra sustancia, o sea, o provoca que otra sustancia pierda dichos electrones. Entonces, ¿qué va a hacer el agente de oxidante? Va a ganar electrones, esa es la principal característica. Entonces, vamos a ver aquí
En estas reacciones primero pues los estados de oxidación, aquí sería 0, aquí sería menos 2, aquí sería más 1, menos 2, este generalmente es más 6, sería más 2, aquí sería menos 2, más 6, más 1, menos 2, más 4, ¿sí? Y aquí en este caso sería menos 2, más 1, son 2, aquí sería más 6, y aquí sería menos 2 más 1. Menos 1 más 1 es todo esto, 0, menos 2 más 4. Menos 2 más 4, 0, menos 2 más 2, menos 2 más 1. Y aquí en este es menos 2 más 4. Aquí el manganeso es menos 2. Aquí sería más 3 más 1. No, sería más 7, ¿verdad? Más 1 para hacer 8, menos 8. Lo importante es ver cómo cambia el estado de oxidación. Aquí el manganeso pasa de más 4 a manganeso 2 más. Se reduce. ¿Qué quiere decir? Que gana 2 electrones. Aquí el manganeso pasa de más 4 a más 6. Aquí se oxida, pierde 2 electrones. Aquí pasa de Mn más 4 y va a Mn más 2. ¿De acuerdo? Y entonces aquí gana 2 electrones. En esto el manganeso pasa de Mn más 4 a Mn más 7, es decir, pierde 3 electrones. Entonces en donde gana 2 electrones es aquí, y en donde gana 2 electrones también es aquí. Entonces estas son las dos reacciones en donde el manganeso participa como un agente oxidante. ¿Por qué? Porque gana electrones y reduce su número de oxidación. ¿De acuerdo? Pues con eso ya identificamos y resolvemos este reactivo. Ahora nos dice cuál es el pH de una determinada solución si la concentración de iones OH es 2 por 10 a la menos 7, a la menos 3. Me dicen concentración de OH. Entonces, para calcular, podemos calcular primero el pOH. Es menos logaritmo de la concentración de OH. Y entonces menos logaritmo de 2.1 por 10 a la menos 3. Entonces aquí sería logaritmo de 2.1 a la menos 3. Me queda 2.67. Ese sería el pOH. Pero tú sabes que pH más pOH es igual a 14. Entonces pH es 14 menos pOH. Entonces 14 menos esto nos da 11.32 de pH. Entonces aquí está el inciso B. Ahora nos dice cuál de las siguientes bases es la más común en la producción de fertilizantes. Pues tiene que ser algo que contenga abundante nitrógeno. Entonces, ¿cuál de las siguientes bases es la más común en la producción de fertilizantes? Entonces dice bases. Pues una base es el amoníaco, pero el agua no es pues una base. Bueno, es una base sí, pero en ciertas condiciones. El aluminio no es, o sea, ¿qué bases contienen los fertilizantes? Ajá. A ver, los fertilizantes, ¿qué bases hay? Pues siempre ha sido la fundamental el amoníaco. Ajá, bases, un fertilizante, bases químicas en los fertilizantes. Siempre es el amoníaco. Siempre es el amoníaco, algo que contenga nitrógeno, fósforo y potasio. A ver qué elementos. Sí, tiene que ser amoníaco. El amoníaco es una base.
Pues yo me iría por el amoníaco, pero pudiera ser que también los fertilizantes tienen potasio, pero tendría que ser amoníaco. ¿Sí? Ahora dice, ¿cuál es la fracción molar de, en este caso, metanol y agua en una solución preparada disolviendo 1.2 gramos de alcohol metílico en 18 gramos de agua? Bueno, primero tenemos que definir los moles. Los moles de metanol, ¿sí?, que serían 1.20 gramos. ¿Cuál es el peso molecular del metanol? Sería un carbono, 4 hidrógenos y un oxígeno, 16, son 32 gramos sobre mol. Entonces 1.20 entre 32. Nos queda 0.0375 mol. Ahora, ¿cuántos moles hay de agua? Pues son 18 gramos entre el peso molecular del agua es 18 gramos por mol, es decir, es una mol. Entonces, ¿cuál es la fracción mol? Por ejemplo, la fracción mol de metanol sería los moles de metanol, ¿sí?, entre las moles totales. Entonces sería 0.0375 entre de 0.0375 más 1. Entonces sería 0.0375 entre de 0.0375 más 1. Esto nos quedaría 0.0361. Entonces tendría que ser ese inciso. Ahora nos dice, un estudiante de química general obtuvo cobre metálico al reaccionar 1.274 gramos de sulfato de cobre con zinc metálico. Del producto obtenido separó 0.392 gramos de cobre. ¿Cuál es el porcentaje de rendimiento? Bueno, aquí nos habla de rendimiento de una reacción, y el rendimiento se puede definir como la masa teórica, la masa real, ¿sí?, de un producto reactivo que se haya consumido, lo que se haya producido de una especie, entre la masa teórica que necesitaríamos para ello. O también, esto por 100, o también el rendimiento es la masa del reactivo limitante que reacciona, o sea, la masa reaccionada de reactivo limitante entre la masa inicial de ese reactivo limitante por 100. En este caso lo que nos dicen es que hicieron reaccionar 1 tanto de sulfato de cobre con zinc metálico. El producto obtenido separó punto y tanto de cobre. ¿Qué quiere decir? Vamos a calcular cuántos moles de cobre se producen. 0.392 gramos entre 63.5 gramos por mol. Es el peso molecular del cobre metálico. 0.392 entre de 63.5. Esto nos queda 6.17 por 10 a la menos 3 mol de cobre. ¿Cuánta masa tuvo que haber reaccionado de sulfato de cobre a partir de esta cantidad de cobre que pudimos separar en forma pura? Pues es lo siguiente. Una mol de cobre, de acuerdo a la estequiometría, si está balanceada, un cobre, un zinc, un sulfato, está balanceada. Dice que por cada mol de cobre necesito una mol de sulfato de cobre. Esto equivale a una mol de sulfato de cobre, 63.5, más el azufre es 32, el oxígeno es 16 por 4, 64. Entonces sería, no, el azufre es 30, ¿verdad? 30 más 64, eso nos da 94, 64, no, si es 32. Y entonces esto nos da un valor de 159, o sea, una mol de sulfato de cobre son 159.5 gramos.
Entonces esto por 6.17 a la menos 3 nos daría 0.98. 0.984 gramos de sulfato de cobre. Eso sería lo teórico. Lo teórico que necesitaríamos nosotros para llevar a cabo dicha reacción. Ahora, ¿dónde extravié el ejercicio? ¿Dónde lo dejé? Aquí. Entonces, pero nosotros metimos 1.274, entonces el rendimiento es lo real. Entonces aquí sería, ¿cuánto fue lo teórico que tuvo que reaccionar? Pues fue 0.984 gramos. Lo que en realidad metimos es 1.274 gramos. Gramo y gramo se cancela, entonces 0.94 entre 1.274 por 100 nos da 77.24%. Lo más cercano al inciso C. ¿De acuerdo? Entonces esto es estequiometría. Solo nos dan los pesos moleculares, bueno, nos dan la masa de producto, en este caso cobre. A partir de él podemos saber, pero perdón, nos dice cobre así, pero ya lo calculamos, un mol de cobre, ¿cuánto se equivale en mol de sulfato de cobre 2? Sería 0.98 gramos. Y nosotros en realidad metimos 1.274, entonces el rendimiento de la reacción es 77, ¿sí? Pues bueno, vamos a continuar con esto. Dice, de las siguientes ecuaciones químicas, la única que no está balanceada es, pues vamos a ver aquí un silicio, dos oxígenos, dos carbonos, balanceada. Esta está aquí, un magnesio, un carbono, tres hidrógenos, está balanceada. Entonces ahora aquí 2 hidróxido de sodio, tenemos dos sodios. Aquí tenemos dos oxígenos y un oxígeno, entonces esta no está balanceada, ¿de acuerdo? Dice, ¿cuál es el pH de una disolución de 0.05 mol de ácido sulfúrico? Bueno, en realidad aquí tendrías que tomar en cuenta este es un ácido diprótico. Si quieres aprender cómo calcular el pH de una solución de un ácido diprótico, visita el canal, hay una lista de reproducción que se llama Química Ambiental y ahí encontrarás pues toda una gama de series que se llaman clases de termodinámica y ahí vas a encontrar cómo calcular el pH de soluciones que son monopróticos, es decir, tienen un protón, o dipróticos o tripróticos con 2 o 3 protones respectivamente. Pues bueno, para ello aquí tendríamos que tener el ácido sulfúrico, es un ácido fuerte, tiene una primera disociación que es de este tipo. Se dice que esta constante de acidez es mucho mayor que 1, es muy grande. Y la siguiente de disociación es esta. Y esta sí tiene una constante de acidez que debemos tomar en cuenta para calcular el pH. Pero cuando las concentraciones son bajas, por debajo de 1 por 10 a la menos 2, que en este caso es 5. Aquí en este caso tendríamos 5 por 10 a la menos 2 molar. Cuando es baja, nosotros podemos hacer una aproximación que toda esta ecuación en realidad se lleva a cabo de la siguiente manera. Y damos por sentado que es un ácido altamente fuerte. Si aquí tenemos 0.05 molar inicial, cuando se disocia esto, aquí ya nos queda 0, pero aquí nos queda 2 por 0.05 y aquí 0.05. Entonces la concentración de protones máxima que pudiéramos encontrar es 2 por 0.05 molar. ¿Y cuánto es eso? 2 por 0.05 sería 0.1 mol sobre litro.
Y entonces el pH es menos logaritmo de la concentración de H+, y nos quedaría logaritmo de 0.1. El pH sería alrededor de 1, ¿sí? Pero si tú haces el cálculo, considerando esta constante, creo es 1.02 por 10 a la menos 2, el pH aproximadamente es 1.26. Por lo tanto, si redondea, sería aproximadamente 1.3. Entonces, bueno, ahí tendríamos que revisar cuál es el cálculo más adecuado. Si estás haciendo una aproximación rápida, pues podría ser este valor. En caso contrario, pues tienes que seguir el procedimiento para un determinado ácido sulfúrico, que es ácido diprótico, y por lo tanto el pH en realidad sería menos logaritmo de la concentración total, que aquí tenemos una primera disociación, que si esta es fuerte, es prácticamente completa, sería 0.05, más la disociación de esta manera de la segunda. Y ya con ello vamos a determinar cuál es el valor total del pH. Entonces te invito a que revises esa parte en el canal. Ahí viene para ácido carbónico, por ejemplo, para ácido sulfídrico, si mal no recuerdo, y para ácido sulfúrico. Pero, pues bueno, cuando estamos en una solución diluida, pues es que este cálculo está de más. No obstante, para ligeramente concentradas como cuando hablamos de centésimos, pues entonces hay que realizar exactamente ese cálculo. Revísalo entonces en el canal, por favor. Bueno, vamos a continuar. Ahora nos solicitan lo siguiente. Dice, para preparar 500 centímetros cúbicos de una disolución de nitrato de plata 0.1 molar, se parte de una disolución de nitrato al 50 gramos por litro. El volumen de esta disolución que se requiere para su preparación es... Bueno, nosotros tenemos aquí 500 centímetros cúbicos y queremos que sea 0.1 molar. Pero nosotros estamos partiendo de una solución que también tiene nitrato de plata, pero 50 gramos sobre litro. Bueno, pues si nosotros tenemos aquí 50 o 500 centímetros cúbicos, esto equivale a tener 0.5 litros. ¿Sí? Por esta concentración es 0.1 mol de nitrato de plata por cada 1 litro. ¿Cuánto es el peso molecular del nitrato de plata? Pues el nitrato de plata, la plata creo es 108. Sí, creo que es 108. A ver, lo voy a buscar rápidamente. Nitrato de plata. ...169, entonces son 169.87 gramos, es un mol. ¿Sí? Entonces sería 0.5 litros por 0.1 mol por 169.87. Sería 8.49 gramos de nitrato, que es lo que necesito. Y como yo lo puedo traer a partir de esta solución, pues puedo encontrar que 50 gramos de nitrato de plata me lo proporciona 1 litro de solución. Si yo únicamente quiero 8.49, pues hago una regla de 3 y me quedaría entonces entre de 50. Esto me queda 0.16987 litros, o lo multiplico por 1000 y me queda alrededor de 169.87 mililitros. Entonces, como son mililitros y yo quiero preparar 500 mililitros,
pues agrego únicamente 169 a 170 prácticamente de esta solución que está más concentrada y voy a aforar o hacer un aforo con agua desionizada y listo. De esa manera ya tengo la solución preparada. ¿De acuerdo? Pues bueno, de esa manera resolvemos este ejercicio. Ahora dice, ciertos limpiadores de cañerías, que se llaman destapacaños, se componen de una mezcla de escamas de hidróxido de sodio y limaduras de aluminio. Al poner esta mezcla en contacto con agua, esta reacción genera hidrógeno gaseoso, que ayuda a despegar el cochambre de la tubería tapada. La reacción no balanceada de aluminio con hidróxido de sodio es la siguiente. Nos preguntan cuántas moles de agua deben combinarse de destapacaños por cada mol de aluminio. ¿Cuántas moles de agua debe combinarse esta mezcla? Pues bueno, por cada mol de aluminio, pues vamos a ver cuánto de agua queda. Lo que nos están diciendo es balancear, ¿no? Y este balanceo, pues aquí tenemos un sodio. Aquí tenemos 4 hidrógenos y 2 son 6. Aquí tenemos 5. Bueno, ¿qué es lo que debemos hacer aquí? Muy probablemente es por óxido reducción. Esto es más 1, menos 2, más 1. Este es 0 y todo esto es menos 1 por 4, más 3. El protón es 0. Menos 2 más 1. Tenemos dos reacciones. El aluminio pasa de 0 a aluminio más 3, es decir, pierde 3 electrones. El hidrógeno pasa de más 1 a hidrógeno 0. ¿Sí? Por lo tanto, gana ¿cuántos electrones? Pues ganaría, si lo balanceo, serían 2 electrones, ¿sí? Entonces aquí estamos llevando a cabo la oxidación y de esta manera la reducción. Cuando balanceamos, tú sabes que este numerito 3 multiplica toda esta reacción y esta 2 multiplica la de arriba, entonces va a ser 2 aluminio más 3 más 6 electrones y el 3 multiplica el de abajo que sería 3 por 2, 6H más 6 electrones. Bueno, sería 3 por 2, 6, sería 3 hidrógenos aquí. Y cancelamos esto y nos queda la ecuación entonces 2 aluminio, 6H más, 2 aluminio más 3, 3H2. Entonces colocamos aquí, debe haber un 3. Aquí debería haber, donde tengo protones, sería 6 aquí. 2 aluminio dice aquí. Y 2 aluminio aquí. Entonces si balanceamos, quería 3 por 2, 6, 2 por 4, 8, 6 por 2, a 3 por 2 son 6 hidrógenos, más 2 por 4, 8, y 6 son 14, 6 por 2, 12, y en el hidróxido pues tendríamos que componer aquí, sería un oxígeno, 1 por 4, 4 por 2 serían 8, 6, entonces aquí es un 2, y aquí tendría que ser un 2, y entonces ya está balanceado, 6 por 12, 14, entonces sería 6 moléculas de agua. ¿De acuerdo? Es una reacción que aparentemente está sencilla de balancear, pero pues por haber cambios de números de oxidación, nosotros identificamos rápidamente que se trata de un método llamado óxido-reducción. Ahora nos dice, en un catálogo se indica que 100 gramos de nitrato de bario cuestan 30 pesos o dólares. El costo de una mol de este compuesto sería aproximadamente
Bueno, es el nitrato de bario, dice que 100 gramos, primero tenemos que ver cuánto es una mol. Una mol de nitrato de bario. El bario trabaja con una carga 2 más, entonces el nitrato tiene que ser así. Eso es entonces el nitrato de bario, ¿sí? Y bueno, este nitrato de bario, entonces, dice que tiene una masa molecular, el nitrato de bario, de 199. Entonces, un mol de nitrato de bario, ¿sí?, equivale alrededor de, a ver aquí, pero el nitrato de bario, a ver, tiene que tener 2, dice que es 261, son 261.33 gramos, ¿sí? Entonces son 261.33 gramos. Ese es el peso molecular del nitrato de bario. Y entonces eso nos da, a ver, ¿cuál es la fórmula molecular? A ver, es que el nitrato de bario, el bario trabaja con 2. A ver, permítanme. El bario tiene un peso molecular de 137. 2 nitrógenos serían 14 por 2, 28 más 3 por 2, 6 por 16, 261, está bien, 261 gramos tenemos de nitrato de bario. Pero dice que 100 gramos cuestan solo 30. Entonces 261 por 30 entre de 100 sería aproximadamente 78.30. Entonces sería el inciso C. ¿De acuerdo? Ahora nos dice, en un proceso químico reacciona cobre metálico con ácido nítrico y se obtiene nitrato de cobre, óxido de nitrógeno y agua. Si este proceso se representa por una ecuación química y al balancear la ecuación el coeficiente estequiométrico para cobre metálico es 3 y para agua es 4, el coeficiente estequiométrico para el ácido nítrico será, pues bueno, nos dice ácido nítrico y se reacciona cobre metálico, cobre 0, y se obtiene nitrato de cobre, óxido de nitrógeno y agua. Nos dice que el coeficiente estequiométrico para el cobre aquí es 3 y para el agua es 4. Para el ácido nítrico, ¿cuánto será? Pues bueno, vamos a balancear aquí. Si aquí hay 3 cobres, aquí debería haber pues 3 cobres, ¿verdad? Entonces, al haber 4 aguas aquí, 4 por 2 serían 8. 8 protones, aquí tendría que haber 8 ácidos nítricos. Y bueno, entonces si hay 8 nitrógenos ahí, aquí hay 2 por 3, 6, aquí debería haber 2. Y ya tendría que estar balanceada, entonces nos pide el coeficiente para el ácido nítrico y es 8, ¿de acuerdo? Nos dice, una mezcla de dióxido de titanio y sulfato de bario se venden comercialmente para fabricar pinturas. Si una mezcla contiene el doble de moles de compuestos de titanio que de las de compuesto de bario, ¿cuántos gramos de dióxido de titanio tendremos en 100 gramos de mezcla?
Bueno, dice una mezcla de dióxido de titanio y sulfato de bario se venden comercialmente. Si una mezcla contiene doble de moles del compuesto de titanio que de las de bario, entonces el compuesto de titanio, moles de titanio, lo vamos a manejar así, es el doble de N de bario, número de moles de bario. ¿Cuántos gramos de dióxido de titanio tendremos? Entonces, cuando hablamos de dióxido de titanio, pues muy probablemente estamos hablando de TiO2. Es el compuesto, creo, más estable de dióxido de titanio en pinturas. Titanio. Entonces, si mal no recuerdo, el dióxido de titanio se encuentra así. Entonces, el dióxido de titanio tendría que ser así. Y es TiO2. Y en el caso del otro es sulfato de bario. El bario trabaja con 2 más, el sulfato con 2 menos. Entonces, estas son las fórmulas químicas. Este tiene un peso molecular aproximadamente de 79.88 gramos sobre mol, ¿sí? Y entonces el sulfato de bario, ¿sí? Sulfato de bario, su masa molar es de 233. 233.38. Entonces, ¿qué quiere decir esta expresión matemática? Pues que el número de moles de dióxido de titanio es el doble de los moles de sulfato de bario. Si colocamos esto en términos de masa, partiendo de la cuestión de moles, que moles es masa entre peso molecular, sería entonces la masa de dióxido de titanio multiplicado por el peso molecular de TiO2, o sea, esos son los moles, sería el doble de la masa, ¿sí?, de sulfato de bario multiplicado por el peso molecular de sulfato de bario. Entonces aquí tenemos que la masa de TiO2 entonces sería 2 veces la masa de sulfato de bario multiplicado por el peso molecular, que sería 233.38, dividido entre el peso molecular, que sería 79.88. Y aquí tenemos que la masa molecular sería entonces 233.38 entre 79.88 por 2, 5.84 masa de vaso 4. Y esa sería la relación. Ahora, esto sería una ecuación. La otra ecuación me dice que la masa de TiO2 más la masa de sulfato de bario son 100 gramos. Entonces hay que resolver este sistema de dos incógnitas para encontrar cuántos gramos de dióxido de titanio hay. Como puedes notar, pues me piden la masa de TiO2, entonces masa de TiO2 más, de aquí despejaría y sería masa de TiO2 entre D 5.84, entonces sería igual a 100. Estoy despejando de aquí masa de sulfato de bario para sustituirla aquí. Sería M de TiO2 entre D 5.84. Entonces 1 entre D esto me queda punto 1711. Entonces de aquí tenemos que sería 1.1711 masa de TiO2 es igual a 100 gramos. Entonces masa de TiO2 sería 100 gramos. Esto más 1.17, 100 entre D 1.17. Y nos quedaría un valor de 85.38, dice. Entonces no viene el resultado. A ver, dice si una mezcla contiene el doble de moles de compuestos de titanio
que de las de compuesto de bario. Entonces el número de moles de compuestos de titanio es el doble de moles de compuestos de titanio que de las moles de compuesto de bario. Decir que los moles de titanio, o sea, si una mezcla contiene el doble de moles de compuestos de titanio, o sea, 2 veces compuesto por cada mol que de las de bario. Entonces, a ver, hay que volver a leer eso, no viene el resultado, dice. Si la mezcla contiene el doble de moles de compuestos de titanio que de las de compuestos de bario. Entonces, si yo divido, es como una proporción, moles de TiO2 entre de moles de bario, esto sería 2, ¿verdad? Si una mezcla contiene el doble de moles de compuesto, dice del compuesto, el doble de moles del compuesto de titanio que de las de bario, pues yo creo que si contiene el doble de moles, supongamos que tenemos una mezcla y tengo 3 moles, entonces serían 2 moles de dióxido de titanio más 1 mol de bario. Si yo divido mol de TiO2 entre mol de bario, pues sería 2:1. Pues sí, tendría que estar bien. Entonces, si yo hago esto, masa de TiO2 sería 2 veces la masa del sulfato de bario. Pues sí, me quedaría bien. 2 por 233.38 entre de 79.88. 5.84. Dice gramos de dióxido de titanio tendremos en 100 gramos de mezcla. La suma de las masas sería esto, sulfato de bario, 1,17 daría 85. Si una mezcla contiene el doble de moles de compuestos de titanio que de las del compuesto de bario, pues yo lo interpreto así, ¿no? 2 moles de mezcla de titanio por cada mol de mezcla de esto sería un número 2. Y mol de TiO2 es el doble de el bario. Pues bueno, yo eso interpreto, no sé, tal vez sea diferente. O sea, la opción o la idea es formar un sistema de 2 incógnitas. Eso no me queda duda. Pero es decir, una mezcla de dióxido de titanio y sulfato de bario, si una mezcla contiene el doble de moles de compuestos de titanio que de las de bario, pues sí, número de moles de titanio tiene que ser el doble de las de bario. Si tenemos una mezcla de, si tenemos 3 moles en totales, bueno, pues eso se me ocurre, la verdad. No sé si tienes otra respuesta. A ver, coméntalo aquí en YouTube. Y yo diría que tendría que ser masa de dióxido de titanio 85.38 gramos. No viene la respuesta, la más que se acercaría sería esta de 66. Bueno, espero tu respuesta, por favor. Vamos a continuar. Entonces dice, si estás en el laboratorio y un ácido se derrama, ¿qué sustancia debes utilizar para neutralizar el ácido de tal forma que esta sustancia no sea peligrosa por sí misma? Bueno, si se derramó un ácido, no le puedes poner ácido diluido o otro ácido, ¿verdad?
Tampoco puedes agregar cloruro de sodio, no tiene una manera de neutralizarlo. Si te pide para neutralizarlo. Para neutralizarlo sería hidróxido de sodio, pero sería una reacción pues un poco fuerte porque tendrías un ácido con una base. Y esta base por sí sola sí es peligroso. Entonces tendría que ser bicarbonato de sodio. ¿Sí? Que generalmente eso es lo que ocurre. Se derrama ácido y nosotros agregamos bicarbonato de sodio. ¿Qué es el cloruro de amonio? Pues no tiene una propiedad que digamos que sea neutralizante de ácidos, ¿no? Es decir, que sea alcalina, pues no lo es, a menos que fuera hidróxido de amonio, pero hidróxido de amonio por sí solo también es peligroso, porque deriva del amoníaco, ¿de acuerdo? Entonces sería el bicarbonato de sodio. Ahora vamos a continuar con esto. Dice, en un laboratorio se tienen 3 frascos P, Q y R que contienen respectivamente 1 litro de las siguientes soluciones. Entonces tenemos 3 frascos. Esta es P, este es Q y R. Todas tienen 1 litro, 1 litro, 1 litro. ¿Sí? Y dice que P tiene sulfato de sodio, 1 molar. Q tiene 1 litro pero de 0.5 molar. Y R tiene 0.25 molar. Para preparar, dice, 1 litro de una solución de sulfato de sodio 1.25 molar, debemos mezclar, o sea, lo que nosotros queremos aquí también es 1 litro, ¿sí? Pero queremos que el resultado sea 1.25 molar. Bueno, si nosotros combinamos una cantidad, ¿sí?, de Q con R, pues no vamos a poder obtener una solución concentrada, ¿estás de acuerdo? Lo que deberíamos combinar tendría que ser prácticamente P y Q para poder tener una concentración pues un poco dado de esto. ¿Qué es lo que nos está pidiendo como tal? Nosotros sabemos que la suma de los volúmenes, de aquí voy a tomar un volumen 1, que le vamos a llamar volumen de P, volumen de Q y volumen de R. Sabemos que el volumen de P más volumen de Q más volumen de R tiene que ser 1 litro. Pero nosotros también estamos interesados en calcular cuáles son las moles, ¿sí?, o cuáles serían la masa total de sulfato. Pues sería aquí volumen de P multiplicado por 1 molar, me daría la masa de sulfato que voy a meter en P. Luego sería el volumen de Q multiplicado por 0.5, me daría la masa que aporta de sulfato Q. Y luego el volumen de R multiplicado por 0.25 me daría pues toda la masa que hay de 1.522, bueno, 1.25 mol por 1 litro en el volumen total. Y aquí ya tenemos 2 ecuaciones. No tenemos más datos, ¿sí?, no tenemos más información. Entonces nosotros sabemos que la suma debe ser 1 litro, pero que la multiplicación de estos debe dar 1.25. Entonces, suponiendo que fuera la reacción, pero dice aquí 250 de agua destilada. No podría ser esto, pero vamos a ver por qué. Porque si tú multiplicas 500, o lo que hacemos aquí, 0.5 por 1 molar me da 0.5 mol, más 0.25, ¿ves? Por 0.5 me va a dar 0.625 moles, no me da los moles totales. Esto es lo que en realidad deberíamos de resolver. Pero como esto no, si te das cuenta, si tú combinas estas 2 concentraciones, muy probablemente en 1 litro tú puedes obtener pues 1 molar, pero si las mezclas
Estas dos, de una proporción adecuada, tendría que salir una solución adecuada, ¿no? Yo diría que lo más que podemos hacer es tal vez combinar estas dos, pero ni combinándolas creo que podemos. Entonces yo creo que no hay una solución aquí para preparar sulfato de sodio 1.25 molar. Yo creo que no es posible. Y vamos a considerar, si fuera medio litro de P y medio litro de Q, sería 0.5 litros por 1 molar más 0.5 litros por 0.5 molar, y eso me quedaría 0.75 moles. Entre 1 litro quedaría 0.75 molar, no sería eso. P con R, pues tampoco, aquí no podría ser. P con Q y este tampoco pudiera ser. Entonces no es posible. ¿Estás de acuerdo? No hay una manera. A menos que fuera más concentrada, que fueran, por ejemplo, 2 molar R, pues ahí sí pudiéramos encontrar una respuesta. En este caso, para mi opinión, no es posible. Ahora nos dice, una bolsa de 50 kilos de fertilizante contiene 8% de nitrógeno. Los compuestos que aportan el nitrógeno pueden ser sulfato de amonio, nitrato de amonio o urea. ¿Cuántos kilogramos de cada uno en forma independiente será necesario para obtener este contenido de nitrógeno? Bueno, pues nosotros sabemos entonces que tenemos 50 kilogramos de fertilizante con 8 kilogramos de nitrógeno por cada 100 kilogramos. Es decir, en realidad tenemos 50 por 8 entre de 100, 4 kilogramos, que hay que llamarlo de nitrógeno, en esa forma, porque si fuera como nitrógeno 2, sería incorrecto, porque el nitrógeno 2 sería volátil y no se quedaría en forma sólida. Ahora, ¿cómo es el sulfato de amonio? Pues sabemos que este es el amonio, tendría que ser un 2SO4. Nitrato de amonio, pues es el NO3, trabaja con -1. Nitrato de amonio, entonces este sería NH4, que sale con una sola carga, NO3, nitrato de amonio. Urea, pues urea sabemos que es CO, NH2. Pues bueno, para resolver esto nosotros queremos 4 kilos de nitrógeno. ¿Cómo lo podemos resolver? Pues dice 4 kilos de nitrógeno. Vamos a calcular entonces. Si fuera sulfato de amonio, ¿cuál es el peso molecular del sulfato de amonio? Y vamos a ver. Serían 2 nitrógenos, 2 por 14 más 8 hidrógenos. 4 por 2, 8 más 32 es el azufre más 64, 4 oxígeno. Sería 132. 132 kilogramos de NH42SO4. ¿Cuánto me aporta de nitrógeno? Pues aportan 2 nitrógenos, sería 14 kilogramos de nitrógeno. Entonces por sí solo serían 132 por 4 entre de 14. Me quedaría 37.7. ¿Sí? Kilogramos de NH42SO4. Ahora vamos a hacer lo mismo para el otro. Quiero 4 kilogramos de nitrógeno. ¿Cuánto es el peso molecular de la urea? Es un carbono, son 12, un oxígeno 16, 2 nitrógenos, 14 por 2, 4 protones, 4 hidrógenos, 4 es 60. Entonces 60 kilogramos de urea, ¿cuántas moléculas de nitrógeno aporta? 2 por 14. Sería 28. Aquí hay un error, porque
tiene 2 nitrógenos. 14 por 2 son 28 kilogramos de nitrógeno. Por lo tanto, esta es la mitad. 37,7 entre de 2, 18,85. Entonces 4 kilogramos por 60 entre de 28 porque aporta 2 moles y sería 8,57 kilos de urea. Entonces tenemos de urea debe quedar 8,57 y de amonio 18. Entonces tendría que ser este el resultado. ¿De acuerdo? Podemos calcular el otro, pues queda 4 kilogramos de nitrógeno por nitrato de amonio. Solo aporta un nitrógeno, o sea, un 14 kilogramos. Un nitrógeno es 14, 4 hidrógenos 4. Otro nitrógeno es 14 más 3 por 18. Sería 86. Pero entonces si son 28, tiene 2 nitrógenos la estructura de nitrato de amonio, entonces sería 4 entre de 28, 12,28. Y entonces sería 12,28. A ver, esperemos. Sí, nitrato de amonio está bien calculado. Sería 12,28. Tal vez calculé mal. Ese sería 20. 14 por 2 hay 2 nitrógenos. 4 hidrógenos. 3 por 16 sería 80. Sí, esto es 80. Por 4 entre de 28. 11,42. 11,42 y efectivamente es el inciso C. Ahora dice una muestra. Voy a borrar aquí. Voy a borrar aquí. Y nos dice una muestra de una solución de pOH igual a 5, las soluciones, bueno, otra vez que pH es 14 menos pOH, o la suma es 14. Entonces 14 menos 5 me da 9. Entonces este pH mayor a 7 sabemos que es alcalino, es decir, es básica. ¿De acuerdo? No puede ser casi neutra porque tendría que ser como 7,5 a lo mucho 8. ¿Sí? Entonces es básica o alcalina. Dice, ¿qué volumen de ácido sulfúrico se requerirá para neutralizar 50 mililitros de hidróxido si la concentración de este último es 0,6 y la del ácido es 1,5? Bueno, en el canal que te digo tenemos una sección que se llama química ambiental. Ahí vienen muchos ejercicios. ¿Cuál es la diferencia entre molaridad y normalidad? Pues bueno, aquí si ves nos dan normalidad, pues te voy a comentar rápidamente. Los equivalentes de ácido deben ser los equivalentes de base que reacciona. Generalmente esto nos dice que la normalidad, ¿sí?, por el volumen nos van a dar los equivalentes. Y no nos interesa a nosotros la estequiometría. Por ello sabemos que normalidad de la base por volumen de la base. Entonces normalidad de la base por volumen de la base también va a ser normalidad del ácido por normalidad del ácido. Pero en el caso que te den molaridad necesitamos el coeficiente estequiométrico, ¿sí? Por ello lo más general es molaridad del ácido por volumen del ácido por A del ácido. Sería igual a molaridad de la base, volumen de la base por A de la base. ¿Qué es A? A es el número de protones en un ácido. En este caso el ácido sulfúrico tiene 2 protones. A para la base es el número de OHs que hay, en este caso hay 1. Y si tú lo vas a trabajar en molaridad, la fórmula correcta es esta. De hecho, tú puedes demostrar que N de A por A, sin tomar en cuenta el volumen, es normalidad. O sea, M de A por ese coeficiente A es normalidad, ¿sí?, del ácido.
y la molaridad de la base por ese multiplicado por ese numerito de la A de la base es normalidad de la base, y eso se simplifica y nos lleva a esta igualdad, ¿sí? Igualdad con la cual vamos a resolver este tipo de ejercicios. Entonces sabemos que el volumen, dice cuánto volumen, lo que nos pide es el volumen del ácido, pero sabemos la normalidad del ácido, el volumen de la base, normalidad de la base. La normalidad de la base dice que es 0.6. El volumen de la base son 50 mililitros, que es los que quiero neutralizar. La concentración normal del ácido es 1.5 normal, entonces el volumen del ácido simplemente es 0.6 por 50 entre de 1.5 y nos queda 20 mililitros. Y pues esa es la forma de resolverlo. Si nos hubieran dado molaridad, y eso no nos hubiera quedado mejor, hubiera sido, la molaridad hubiera sido 0.3 molar para la base. El coeficiente para la base tendría que ser 1, ¿sí? Perdón, 0.6, porque molaridad es igual a molaridad para una base que tiene un OH. Hubiera sido molaridad, su coeficiente, volumen de la base sería 50. Y aquí nos hubiera quedado molaridad del ácido sulfúrico, hubiera sido la mitad, 0.75 molar, el coeficiente es 2 por volumen del ácido, y el volumen del ácido nos hubiera dado también 20 mililitros, pero ojo, todo eso en molaridad. Lo más rápido y adecuado es con normalidad. Solo olvidar que normalidad de la base por volumen de la base es igual a normalidad del ácido por volumen del ácido. Y bueno, vamos a continuar. Dice, ley que establece que en soluciones diluidas la presión de vapor es proporcional a la fracción del volumen del soluto. Bueno, tenemos una solución líquida y nos dice que aquí hay una presión de vapor y aquí hay una composición. Nos dice que la presión de vapor, multiplicada por la fracción de soluto, dice, es proporcional. Bueno, la presión de vapor es proporcional. Pues hay una constante de proporcionalidad por la fracción del soluto. Y bueno, esto es la ley de Raoult, ¿sí? Donde la presión de vapor multiplicado, dice la presión de vapor es proporcional a la fracción molar del soluto, ¿sí? Ahora nos dice, cuando un sistema esté en equilibrio, un cambio en las propiedades del sistema dará lugar a que el equilibrio se desplace en la dirección que tienda a contrarrestar el efecto. Este enunciado es el principio de Le Chatelier, ¿sí? Es un principio que nos dice, si yo modifico la concentración de reactivos y la reacción química o el proceso está en equilibrio, pues se va a establecer otro nuevo equilibrio, de tal manera que las concentraciones se van a ir o se van a equilibrar en el sentido donde se pueda contrarrestar lo que hayas modificado. Si modificaste la concentración o modificaste la presión o modificaste la temperatura. Bueno, nos dice aquí, vamos a hacer este último ejercicio y nos dice que las feromonas son un tipo especial de compuestos secretados por las hembras de muchas especies de insectos con el fin de atraer a los machos para el apareamiento. Una feromona tiene la fórmula C19H38. Normalmente la cantidad de feromona secretada es más o menos 1 por 10 a la menos 12 gramos. ¿Cuántas moléculas de feromonas hay? Bueno, pues este es con el número de Avogadro. Primero hay que calcular las moles de C19H38. Y eso es la masa entre el peso molecular. Y la masa, pues en este caso es 1 por 10 a la menos 12 gramos. El peso molecular es 19 por 12 más 38. 266 gramos por mol. Entonces, esto es 1x a la menos 12. Me queda 3.75 por 10 a la menos 15 mol.
Ahora con el número de Avogadro, 3.75 por 10 a la menos 15 mol. Sabemos que una mol es 6.02 por 10 a la 23. Entonces por 6.02 x a la 23 y me va a quedar 2.20.